Buen día a todos y a totes, buenos días a todos y a todas. Voy a ir rapidísimo, voy a poner el modo WhatsApp por 1,5 o por 2. En primer lugar, disculpar a la compañera María Ribes, que aunque es parte fundamental de esta investigación, no se ha podido conectar. Y como luego se quedará el vídeo y si alguien necesita la presentación, pues bueno, como soy profesor de la asignatura, pues luego me podéis mandar el correo o cualquier cosa. Aquí tienen el título y partimos, pues no sabemos si Benedetti podría ser este poeta, responde esta imagen a poeta leyendo en un móvil. Pero bueno, ya no nos vamos a poder poner a contar dedos, etcétera, etcétera. Como comentabas, esta investigación la encabezamos principalmente la profesora María Ribes Lafoz. He aquí aprovechado una investigación que realizó la semana pasada también con la profesora Mónica Ruiz Bañul, Psicopelia Mateo, pero yo al final he puesto otra serie de nombres: Sebastián Miras, Francisco Antonio Martínez Carratalá, Juan Carlos Pérez de Neto, Ignacio Ballester, Marisol Villarrubia, o también de fuera de la Universidad de Alicante, por ejemplo, Pepe Hernández o Cristina Cañamares, que son compañeros y compañeras en los que estamos trabajando y, si me permiten estas bromas, son los verdaderos bots que realizan este trabajo. Bueno, ¿por qué empiezo con un gato? Mis alumnos ya lo saben, yo si no pongo todas las presentaciones un gato, pues no soy feliz. Podría aprovechar, esta gata se llama Bebería, hoy tenemos la noticia que vuelve la bola de cristal, pero bueno, era, como he dicho, hablo ya en pasado y no está, pero simplemente aprovecho el texto de Última Noción de Laura, un poema de Mario Benedetti que tiene mucha referencia con la obra de la tregua, pero simplemente es para recordar que la primera inteligencia artificial, una de las primeras inteligencias artificiales, primera que lanzó Google, lo primero que hizo fue buscar gatos en Internet. Entonces, para que esta presentación quede posicionada, pues tiene que haber algún gato. También podría empezar, cuando hice el resumen de esta presentación, partía de aquel texto mítico de Mario Benedetti, por supuesto, dactilógrafo. Tienen ahí una serie de enlaces, no les voy a recitar ni les voy a leer, tienen tanto la voz del propio Benedetti o recitado en la Cervantes virtual o el compañero Sebastián Miras. Aprovechando también para crear a través de este texto ese Montevideo verde, absolutamente verde y con tranvías, y también esa profesión o esa herramienta de mecanógrafo, dactilógrafo, que es lo que a veces puede ser la inteligencia artificial. Obviamente no me voy a detener en contar todas las cuestiones de Mario Benedetti, el portal. Ahí tenemos, no es, el portal es de 1999, recordamos, Mario Benedetti es la primera biblioteca de autor de la Biblioteca Cervantes virtual, y por ejemplo, este encuentro, ayer teníamos una autora, nos introduce en su mundo, pues creo que fue Mario Benedetti el primero, allí en 1994, que tenemos vídeos suyos, actividades, y también en ese sentido podemos buscar el interés que tenía por la tecnología, por la innovación. Le encantaba, es decir, ver pues todas las posibilidades digitales, es decir, desde ese dactilógrafo inicial, de esa máquina de escribir, a la actualidad. Y por supuesto he puesto esta imagen porque recordemos que en la portada también está esa América invertida de Torres García que citábamos ayer. En este sentido, en el honoris causa del 96, pues se estrenó aquel texto Zapping de siglos, no se los voy a leer simplemente, pero también pues esa rapidez que tenemos, etcétera, etcétera. Lo tenemos en la Cervantes virtual, como también tenemos, recordar a todo el alumnado, si no lo sabe ya, que en la Cervantes virtual también tenemos una página de la autora que tuvimos ayer y que aparte es lectura, no me gusta utilizarlo obligatoria, pero lectura que sugerimos para el examen. Respecto a Mario Benedetti, en anteriores hemos hecho este Maestro Benedetti o este Maestro Benedetti 4.0. Disculpen que sean autocitas en este sentido, pero bueno, también es citar el trabajo de la profesora Mónica Ruiz Bañuls al frente de estos monográficos, tanto el de 100 años de Mario Benedetti con otros docentes y con Ramón Llorens y con Sebastián García, estas dos monografías donde hay algunas investigaciones sobre esta línea de Mario Benedetti. En 2021 ya hablábamos de 4.0 o de redes sociales y luego vamos a ver este 5.0. Pero bueno, ya llegamos al punto, ya me puedo un poco relajar, iba corriendo, la gente que estaba empezando, pero dice, pero aquí no íbamos a hablar de inteligencia artificial. Yo, una de las aforismos, despistes y franquezas, una de las frases que aparte no es original de Mario Benedetti, siempre recuerda, Juan Cruz cuenta que fue Jorge Enrique Adún que vio este texto en un muro, es decir, en un muro que lo recordara en Quito, y luego se lo contó a Benedetti y en esos despistes y franquezas ya lo generalizó.
cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto cambiaron las preguntas. Siempre recuerdo que en muchas conferencias, por ejemplo, he escuchado en ocasiones a la profesora Rosabel Roig o incluso a Daniel Cassain utilizando esta idea, pues es fundamental a la hora de afrontar esa inteligencia artificial, es decir, pues lo importante es saber cómo la utilizamos, qué le preguntamos a los bots, a las distintas herramientas, etcétera. Y antes de nada, si esta tarde tenemos la conferencia de clausura del profesor José Manuel de Amo, que ya se ha citado varias veces, pues recomendarles a todo el alumnado, si no lo ha hecho ya, tiene la conferencia inaugural del año pasado del impacto de la inteligencia artificial en la educación literaria, el proyecto de lecturas hispanoamericanas. Es una conferencia magistral. Sebastián Miras y yo lo hemos trabajado también incluso en otras asignaturas para trabajar y ver todas las herramientas. Sería el punto de partida. También el concepto, ya lo hemos hablado mucho en otras ocasiones, es decir, hemos denominado esta idea 5.0 cuando ya tenemos que asumir que estamos en el concepto 4.0. Es decir, hay gente que todavía sigue hablando del 2.0 como si fuera la novedad, pero realmente ya estamos formalmente en la web ubicua. Yo siempre utilizo este diagrama, es de 2008 y yo lo utilizaba pues desde 2010, tengo diapositivas que utilizo este diagrama. Y ya hemos superado, es decir, planteaba cómo era la web en Internet en 2020, donde aparte esa web ubicua, por desgracia, fue muy necesaria. En 2024 podríamos plantear si ya estamos en otro estadio, en este estadio que podríamos hablar de 5.0, ahí les hablo otra vez de 4.0, que sería la web móvil o la web... la web ubicua, es decir, la que al final estamos vinculados o mediados por los dispositivos móviles y nos conectamos en cualquier lugar y ofrecemos información nuestra constantemente en cualquier lugar, pues el concepto de 5.0 tiene pues varias, no sé si decir novios o posibilidades. Ya la 4.0 fue la idea de la web cuántica, esa web cuántica que pues define de la computación cuántica, aunque todavía no tenemos esos avances que en algún momento llegarán. O se habla del 5.0 por una web donde ya los nodos de información no van a ser tan centrales, sino cada uno va a poder definir y compartir más espacios, pero eso me recuerda en algunos momentos o en algunas situaciones o en algunos planteamientos prácticos o filosóficos al concepto 2.0. Entonces, el planteamiento de 5.0, nosotros sí que consideramos que la generalización de la inteligencia artificial, porque, atención, la inteligencia artificial no surge en estos últimos 2 años, aunque en estos últimos 2 años se ha generalizado. Existe desde hace muchos años antes. Tenemos las propuestas de Tiseli o simplemente por el ámbito español, otras muchas, que nos pueden servir para que ya estamos, esas herramientas, o por ejemplo la Biblioteca Cervantes Virtual y la Universidad de Alicante incorporó bots hace ya más de 5 o 6 años, entonces no es algo que digamos es inmediato. Pero tenemos que pensar que esa apertura, sobre todo fue la aparición de OpenAI y la propuesta de ChatGPT para todos los públicos. El problema será cuando ya luego dentro de unos años, pues posiblemente nos acostumbremos a utilizarlas y nos pidan, nos cobren para cualquier función. Ya hay algunas herramientas que están pasando a ese nuevo sistema, pero ya el gran público, es decir, el gran público, no estoy diciendo un alumnado, un estudiante de la universidad, sino un estudiante de primaria, un estudiante de secundaria, se puede lanzar a utilizar herramientas. Ojalá la utilice con herramientas positivas, como por desgracia muchas veces las noticias que tenemos no son usos positivos, no son usos apropiados, pero ya tenemos noticias que están utilizando para trabajar imágenes, etcétera, y todas estas cuestiones. Entonces, nuestro planteamiento de partida es si ese punto cero puede ser cuando ya la inteligencia artificial nos sirva para conocer más, practicar más, etcétera, y en este sentido vamos a presentar nuestras propuestas con Mario Benedetti. Antes de nada, pues ya lo he comentado antes, en estos 2 años, 3 años, si miramos la cantidad de monográficos que ha salido en revistas de investigación, sí que podemos considerar que es un efecto, es decir, que estamos en un momento de transformación muy importante. Y, por ejemplo, aquí citaba el espacio de la comunidad de aprendizaje de nuestra universidad sobre IA generativa, donde encontramos experiencias tanto del profesorado como del personal técnico y administrativo o incluso del alumnado. Os animo, es decir, si estáis interesados en profundizar, en pedir el alta, en daros de alta en este Moodle para conocer más sobre inteligencia artificial.
Como comentaba, también me interesa mucho este diagrama o el ciclo de la inteligencia artificial ya planteado para 2023 de la consultora Gartner, que sí que es cierto que a lo mejor ahora estamos planteando 5.0 y ya hay planteamientos, hay algunos autores ingleses, ya hay una discusión bastante interesante que definen que, bueno, que solamente va a ser una moda. Recordamos que hace 10 años teníamos aquella moda famosa de los aprendizaje en abierto, los MOOC, que parecían que iban a transformar toda la investigación, y las universidades siguen aquí y el sistema de universidad sigue aquí. O hace nada ya salía una noticia que ese metaverso que parecía también que iba a convertirnos en zombies todo el día conectados con gafas de realidad virtual, pues no está teniendo el éxito que se planteaba. Bueno, simplemente aquí tenemos una previsión de las distintas, pero sí que podemos estar en estos momentos. La IA generativa está en la cresta de la ola, aunque su uso es muy superficial. Aprovecho para hacer la broma. Yo cuando iba a hacer esta presentación, pues decía, yo pensaba que me lo iba a hacer toda la herramienta, ¿no? Y yo, sepan ustedes que hay unas cuantas horas de trabajo, tanto de la profesora Ribes, del profesor Minas y de otros compañeros. Por supuesto, en este sentido, también me gusta, estamos en un ámbito educativo y supongo que conocen perfectamente la taxonomía de Bloom, pues aplicarla a la inteligencia artificial. Estos son unos materiales de la UOC, son bastante interesantes, pero es en este sentido en qué momento estamos. Pues me podría, es decir, no tengo tiempo, pero detener en cada uno y poner ejemplos, etcétera, etcétera, de todas las prácticas que podemos realizar hasta ya llegar a crear, planificar acciones para obtener un resultado, etcétera, etcétera, etcétera. Es importante, que me parece bastante interesante esta taxonomía ya conocida para nuestro uso. Simple mencionar, no hemos trabajado a Mario Benedetti, pero en la asignatura del máster de formación del profesorado tenemos una práctica que llevamos Sebastián Migas y yo sobre esto no lo puedo hacer sin IA, antes era sin TIC, y también ha venido la profesora Ribes Dafod para proponer, para hacer un taller específico de inteligencia artificial, y ahí tienen pues algunos bots para conocer a autores de la literatura en español como Lorca, Hernández o Neruda. Pero ya llegamos a las propuestas, me quedan 4 minutos para las propuestas de Benedetti 5.0, voy a ir muy rápido. Obviamente las primeras que tendríamos que hacer sería preguntar al propio ChatGPT qué puedo hacer, qué propuestas, es decir, no directamente al bot de Mario Benedetti, sino al ChatGPT en general, esta respuesta. Generación automática de poemas, análisis de sentimientos, visualización, resúmenes, creación de poemas colaborativos, traducción de poemas, clasificación de temas, análisis del estilo poético, generación de imágenes, no me detendré en este aspecto y en los conflictos que pueda haber, y creación de chatbots poéticos, que sería realmente el último que vamos a proponer. Pero simplemente esto sería una respuesta que tenemos que ser conscientes si somos posibles de llevarla a cabo o no llevarla a cabo o trabajar con nuestro alumnado de distintos niveles. El alumnado de estas situaciones para futuros maestros de primaria, pero como yo ya he mencionado en algunas clases, tenemos algunas experiencias de que el alumnado de primaria durante el práctico ya conoce, ya le suena eso de la inteligencia artificial. Obviamente, como veíamos en la conferencia anterior de Rosa Tabernera, lo digital no tiene que ser lo primordial y tenemos que mantener también la flexibilidad, la lectura tradicional, etcétera. La primera actividad, como comentábamos, pues simplemente hablábamos antes de intenta escribir un poema ChatGPT sobre el cambio climático. Tenemos ahí ese cambio de aire, pues nos tendríamos que sentar con profesores como por ejemplo Carmen Alemán o Robina Soler para discutir si se ajusta o no se ajusta. Luego volveremos a algunos de estos, pero esto podría pasar o no pasar por un fake, no, porque no directamente la propia herramienta se autocita al poema, como por ejemplo el primer, obviamente, es la misma pregunta sobre un poeta alicantina, que directamente ya lo identificamos, y en el segundo caso está centrado, se le pide que siga el modelo de Lorca, y el tercero de Pablo Neruda, simplemente por los 3 ejemplos que veíamos. Podríamos discutir, pero sí que vemos que tienen diferencias poéticas y que sí que nos pueden recordar, pero obviamente aquí entraremos también en cuestiones de creatividad. Propuestas ya específicas, es decir, la profesora Ribes Dafod ha experimentado ya con éxito con alumnado español en lengua extranjeras con distintos bots a través de la herramienta Mizu
pues por ejemplo con Espronceda y con otros autores para que vayan conociéndolos. Entonces hemos generado esto, tenemos aquí los objetivos, algunas experiencias. En este sentido, no hemos utilizado la versión de pago, pero sí que tenemos la posibilidad de escuchar, es una voz digital, pero directamente las respuestas las podemos utilizar. En esto las posibilidades didácticas son muchas. Y quizá en no mucho tiempo, o a lo mejor en una versión superior, podríamos incorporar, por fortuna de Mario Benedetti, tenemos un fondo de voz bastante importante que para poder jugar con eso. Tendríamos que entrar también aquí en los aspectos éticos de esta cuestión. Podríamos hablar, es un bot que te respondo, refiriéndonos a la poesía coloquial o conversacional de Mario Benedetti, y simplemente los cuestiones, etcétera. Atención, de todas maneras, y aquí ya hago alusión a ese fake, el más famoso de Mario Benedetti, que es No te rindas, sigue cometiendo errores. Los poemas, los formales en frío, como tal, no es un poema, y aparte la descripción que dice, no tiene nada que ver. El siguiente, lento pero viene, el futuro es lento pero viene, es otro aforismo o despicie y franqueza de Benedetti. Me quedan ahora 2 minutos. Esta es la propuesta que estamos desarrollando con Sebastián Miras. Tienen a disposición en Twitter, hemos compartido los 2 enlaces, donde aquí podemos, no me voy a detener en todo el proceso, lo importante es que si no le damos datos, el programa se inventa nuevos versos, como comentaba ese dactilógrafo, qué oficio más antiguos, tan lleno de recuerdos y tan fuera de uso. Pues ya la propia ChatGPT considera que se ha superado. Pero sí que es importante en este sentido darle fuerzas de referencia, selección de obras. Atención, aquí podríamos hablar en la derechos de autor, es decir, no deberíamos subirle a esta herramienta textos que estén dentro de derechos de autor. Sí que podríamos subirle en este sentido de Miguel Hernández, pero de Mario Benedetti podríamos en este sentido subirles textos que están en abierto en la Cervantes virtual, pero vemos que ya cuando le damos los textos ya nos ofrece el poema completo correcto y datos muy acertados, nos responde, nos dice que conoce y cita el poema No te salves e incluso identifica el No te rindas, ese fake que se ha convertido ya en muy famoso. Pero, ¿qué sabes de la frase ojalá vivas Marcos y se pierda en el pozo? Que es una frase de el cumpleaños de Juan Ángel, lo atribuye a la tregua, aunque luego le digamos. Pero incluso luego le seguimos preguntando por esta famosa frase del ojalá vivas Marcos y la relación con el ejército zapatista. Su comandante Marcos coge su título, su nombre de este personaje y no lo identifica. Es decir, que todavía no podemos pensar, y también el uso de cursivas, etc. Para finalizar ya, como decíamos antes también, contra el optimismo no hay vacunas. Ramón Besonías y su blog es un blog espectacular, inteligencia artificial en las aulas, donde tiene muchas propuestas, pero dice que lleva ya, es decir, es un profesor de tecnología educativa en un centro de secundaria durante muchos años, se ha puesto a trabajar, pero nadie es experto en IA generativa, nadie. Quien diga lo contrario mente. Hay mucho gurú vende humo en materia de IA, casi siempre ajeno a intereses educativos. Es decir, nos queda mucho por trabajar, queda mucho por realizar, esta es la idea. Y para finalizar, pues hemos hablado de Mario Benedetti, pero podríamos hacer incluso, estamos trabajando unas nuevas preguntas para nuevos espacios, utilizando el libro de las preguntas de Pablo Neruda y la interpretación con imágenes. En este sentido, lo he mencionado por encima, atención a la propiedad intelectual, y en este sentido apoyo las reivindicaciones sobre los que están haciendo los ilustradores e ilustradoras sobre el uso de inteligencia artificial. Yo una propuesta didáctica o para ilustrar solamente mi presentación, pues quizá puedo plantearme si es lícito o no es lícito. Pero incluso en ese mismo problema, esa misma discusión, pues también lo podríamos aplicar al ámbito didáctico. Y con esto, muchas gracias. Creo que... Muchas